Todo comenzó cuando llegó el día 31 de octubre. Mi familia y yo estábamos en casa porque no podíamos salir por el coronavirus, entonces compramos unos dulces y nos pusimos a ver películas. Unas horas más tarde, después de ver las películas, nos fuimos a una finca que alquilamos por 2 días. No era muy tarde, eran apenas las 4 de la tarde. Cuando llegamos entramos a nuestros respectivos cuartos y dejamos nuestro equipaje, nos metimos a la piscina, jugamos fútbol, etcétera. Pasaron unas horas y con ello la noche. Eran las 12 de la noche, todo estaba muy oscuro. Cuando todos se fueron a dormir, le dije a mi primo que si íbamos al bosque que estaba cerca de la finca para explorar. Él lo pensó un rato y al final aceptó. Entonces nos pusimos sacos y nos fuimos a explorar. Prendimos las linternas para poder ver porque estaba muy oscuro. Caminamos un rato hasta que nos encontramos con un espantapájaros. Nos asustamos al principio porque creímos que era una persona que tal vez nos haría daño, pero no fue el caso. Entonces mi primo me dijo que nos fuéramos porque sentía que algo no estaba bien. Lo convencí de que lo miráramos. El espantapájaros, cuando nos acercamos podíamos mirar que una de sus piernas se movió un poco. Inmediatamente nos alejamos, pero de un momento a otro el espantapájaros volteó su cabeza y nos miró. Nosotros nos asustamos mucho e inmediatamente corrimos como locos para que no nos atrapara, pero él nos estaba siguiendo desde lejos. Se escuchaban sus pasos. Llegamos a la casa y nos metimos a nuestro cuarto, dejando la luz encendida. Esa noche no podíamos dormir de aquel encuentro con el espantapájaros aterrador. Al día siguiente nos despertaron y nos dijeron que porque nos veíamos tan cansados. Nosotros no les quisimos decir lo que vimos la noche anterior porque no nos iban a creer. Entonces les dijimos que solo es porque nos quedamos un rato despiertos, entonces que por eso era. Después de eso nosotros no nos acercábamos al bosque por miedo a lo que vimos esa noche. Solo nos quedamos todo el día dentro de casa. Después de unas horas nos despertamos porque dormimos casi todo el día porque la noche anterior no podíamos dormir del miedo. Al despertar nos dimos cuenta que era muy tarde. Estaban dormidos. Para nuestra desgracia, unos minutos después, escuchamos arañazos por fuera de la casa. Entonces nosotros estábamos pensando si ignorarlo o ver por la ventana que eran esos arañazos y decidimos ver por la ventana. Cuando nos asomamos pudimos ver que era el espantapájaros. Él se nos quedó viendo un rato y nosotros quedamos asombrados. Después él metió su mano en su cuerpo y sacó un saco, y del saco él sacó unos dulces y parecía como si nos estuviera regalando los dulces, y cuando se quedó con la mano estirada para darnos los dulces con su otra mano, nos saludó y después de estar un rato con la mano estirada saludándonos, sus dedos se convirtieron en unas cuchillas y su cara se convirtió en una grotesca. Después de eso se retiraba lentamente hacia atrás hasta perderse en el bosque. Nosotros volvíamos hacia atrás, vimos el saco de dulces. Nosotros por curiosidad abrimos el saco y vimos que los dulces eran partes de personas. Nosotros por miedo ocultamos el saco y mi primo y yo tampoco pudimos dormir esa noche. Al día siguiente nosotros estábamos en la cocina hablando de lo que había pasado esa noche. Después era de un amigo diciendo que en las noticias había sucedido lo mismo que hace 2 años y después me dijo que si podía ir a quedarse con nosotros en la finca porque tenía miedo de que fuera la siguiente víctima y yo le dije que sí. Después de unas horas él llegó. Cuando él llegó dijo que sentía una mala presencia y miró detrás de mí y dijo que si podía ver a esa cosa. Yo volteé de una y no vi nada y él me seguía insistiendo que él estaba ahí. Después me dijo que ya no estaba y le dije que si se sentía bien y me dijo que si después de eso lo invité a conocer el lugar. Cuando llegó el momento de meterse al bosque él dijo que no quería entrar, que algo malo iba a pasar. Yo lo tranquilicé y le dije que nada malo pasaría porque éramos 3. Entonces al final entramos, caminamos unos minutos y al rato llegamos donde la noche anterior encontramos el espantapájaros. Unos minutos después de esperar llegó con una bolsa, después la tiró y se pudo ver que eran personas muertas. Nos quedamos mirando y de la nada el espantapájaros volteó a mirarnos. Nos asustamos mucho. De la nada él desapareció. Lo buscamos pero nada, pero de repente apareció detrás nuestro y se llevó a Jefferson. Nosotros asustados nos fuimos a casa corriendo. Al llegar nos preparamos con cuchillos entre otras cosas para defendernos del espantapájaros. Al llegar la noche ya estábamos listos para combatirlo. Unos minutos después escuchamos unos pasos, pero esta vez eran como si hubieran 2 personas afuera. Entonces de la nada las luces se empezaron a apagarse, pero por suerte teníamos linternas y las prendimos. Salimos de la casa y vimos que eran 2 espantapájaros, pero uno de ellos
ellos se nos hacía familiar el verlo bien. Vimos que era Jefferson, nos sorprendimos al ver que era él, pero ellos corrieron para matarnos, nosotros corrimos, después vimos una vieja casa, entramos ahí y bloqueamos las entradas como las puertas y las ventanas. Al ellos llegar forcejearon la puerta y la derrumbaron, nosotros no sabíamos qué hacer, pero milagrosamente encontramos cóctel molotov, eran dos, así que mi primo y yo los cogimos, nos escapamos por una ventana y cuando ellos entraron entonces le tiramos uno por si de pronto necesitaríamos el otro para después, entonces nos alejamos un poco, veíamos cómo se quemaba la casa, pero vimos salir a uno y ese era Jefferson, al parecer el otro murió, pero el que alguna vez fue nuestro amigo no murió, entonces corrimos para llegar a casa nuevamente, él nos seguía, al llegar a casa vimos que en el comedor había una nota de mi mamá que decía: hijo, tú y tu primo tienen que irse solos a casa, los estuvimos esperando, pero ya era algo tarde, así que mañana se vienen para la casa, te quiero, hijo. Al leer eso no podíamos creer nuestra mala suerte, estábamos solos, el espantapájaros llegó, derribó la puerta y entró, mi primo cogió un cuchillo para intentar hacerle daño, pero en vez de eso el espantapájaros convirtió su mano como si fuera una lanza y le atravesó un pie. En ese momento aproveché y le tiré una de las sillas del comedor, cogí a mi primo y salimos lo más pronto posible de ahí. Al estar afuera lancé el último cóctel molotov para intentar matar el espantapájaros, después de eso seguí con mi primo para escapar lo más pronto posible. Unos minutos más tarde, pudimos ver una carretera, esperamos un momento y pasó un taxista, lo paramos y le dijimos que nos lleve a nuestro hogar. Después de eso vimos al espantapájaros, le dijimos al taxista que se apresure, porque esa cosa nos iba a matar. Al ver eso el taxista aceleró, pero para nuestra desgracia el espantapájaros lo atravesó con su brazo de lanza, solo arrancó y se lo lanzó al taxista. Al ver eso yo bajé al taxista y empecé a conducir, aceleré lo más rápido que pude hasta que por fin logramos escapar de él. Le contamos todo a nuestra familia y jamás volvimos a ese lugar y mucho menos a fincas, pero no hubo un día en el que pensáramos en nuestro amigo Jefferson, que se convirtió en el nuevo espantapájaros. Fin.